No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.radiofm.es, La radio del Riesgo en Comunidad. Muy buenas, bienvenidos a este programa especial que los alumnos de Patrimonio Cultural y Artístico Andaluz de primero de bachillerato han ideado con motivo del aniversario de los trágicos sucesos ocurridos en Río Tinto el 4 de febrero de 1888, el que pasó a llamarse el Año de los Tiros. A lo largo de los próximos minutos tendremos con nosotros a Javier Barrero. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo lo llevas? Buenas. Tendremos con nosotros también... A ver que yo mire por la mesa a Manuel. Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas, Benito, ¿qué pasa? Tendremos a Andrea. Andrea, ¿quieres hablar? No quiero hablar. A Adrián. Buenos días, Benito. Julián. María Ángeles. Hola. Se acerca un micro. Cristian. Hola. Carolina. Oli. Y Olga, que la tenemos por ahí atrás también, ¿no? Hola. Quienes nos van a ofrecer una información completísima sobre todos estos acontecimientos, desde la situación de partida, los efectos de las teleras, los protagonistas, los hechos, su visión en la prensa y bueno, prácticamente un amplio resumen a través de Gallo FM, ¿no? De momento el que te habla, el de historia, el Benito Martínez. Para la ciencia, la Tierra, el manto sólido que recubre nuestro planeta, es una amalgama rocosa e inerte, el soporte material donde el reino mineral desarrolla un extenso universo de formas, texturas y colores. Para los poetas, para los artistas y creadores, la Tierra está viva. La Tierra es un gigantesco animal hembra, madre y diosa, fértil y rica, donde hunden sus raíces los antepasados que, como todos los seres humanos, siempre retornan a ella. Allí donde la actividad minera ha sido desde la antigüedad un medio de vida, en esos pueblos tal vez mejor que en cualquier otra parte, sus habitantes son conocedores de que la tierra vive, palpita al ritmo de los hombres. Un latido a veces ahogado por la ambición humana en busca de preciados metales, pero que siempre palpita al ritmo de su propia historia. Esta es la historia de un gigantesco agujero, excavado en la tierra por los hombres durante siglos. La historia de un pueblo minero. Una historia de lágrimas y sangre, de desafíos y pasiones, de sueños e insomnios. Un viaje con retorno al corazón de la tierra. A lo largo del siglo XIX, la comarca minera de la provincia de Huelva conocerá un cambio radical, sobre todo a partir de 1873, con la llegada de Rio Tinto Company Limited, empresa de capital británico que compraría las minas de Rio Tinto en 1873 por 92.800.000 pesetas, explotándola hasta 1954. Con el establecimiento de la poderosa empresa
y el nuevo mercado de trabajo se llevará a cabo una transformación social, política y económica. Con ella, el protagonista y las influencias de Zalamea Real, de economía primaria, será traspasada a Minas de Retinto, pueblo segregado del anterior el 12 de febrero de 1841, de producción minera y nuevo centro de decisión. Conocida la antigüedad de la explotación de las minas de Retinto, no es menos cierto que solo en periodos históricos concretos fue una actividad principal y no una marginal o secundaria. Es en estos largos periodos de inactividad o decadencia los que deciden el carácter de una parte de la sociedad y economía, en pugna continua con los intereses mineros. Gracias a las perfectamente conservadas órdenes municipales de Zalamea del arzobispo, acordadas el 3 de junio de 1555, podemos conocer la vida en el municipio y su defensa de la agricultura, la ganadería y el medio ambiente. Pensamientos heredados que posiblemente incluirán en la actitud de los vecinos en la manifestación de febrero de 1888. En Zalamea se desarrolla un sistema de relaciones sociales fuertemente jerarquizado, dominado y liderado por una clase dominante de terratenientes y hacendados, que adaptados a los tiempos de restauración actuarán como caciques de la zona. En la disminución de su territorio y por tanto de su círculo de poder, una de las causas principales de la creación de la Liga Antihumista y de la manifestación del Año de los Tiros, con una base de jornaleros y labradores que disminuía en número a favor de la empresa británica. Su economía partía del bosque mediterráneo, de encinas y alcornoques, que incluían la agricultura y sus distintos cultivos, la apicultura y la venta de productos artesanales y de la carne. Además existía una especialización en el curtido de pieles, desaparecido a lo largo del siglo XIX, como el que en la actualidad perdura en Valverde del Camino, Huelva, y de la destilación y comercialización del aguardiente. Todo ello en una sociedad falta de cultura e instrucción, aspecto que cambiará a partir de la entrada de la compañía y su norma para exigir la escolarización de los niños de la zona, erradicando con ello el analfabetismo. Con todo, aún en 1888, la mayor parte de la población no había accedido a la esperanza, por lo que el grado de analfabetismo era muy alto. Al mismo tiempo, en Minas de Retinto y Nerva crecía una nueva sociedad de la mano de RTC y su actitud paternalista, colonizadora y controladora, por la que las funciones y relaciones laborales alcanzaban también la vida cotidiana. Con ello se pretendía fijar una cultura minera y asegurar, entre otros apartados, la permanencia de los campesinos en la explotación. En estos jóvenes territorios, los dirigentes de la empresa actuarán como nuevos caciques que manejarán la política, sociedad y economía. De este modo, actividades como la recogida de piñones, la fabricación de alpargatas, el servicio doméstico, la venta ambulante o el trabajo en los huertos, únicas ocupaciones alternativas al trabajo en la mina,
también eran regidas por ella. Por otro lado, evitando poner el foco en el tipo de trabajo que corresponde a cada actividad. Existen ciertos aspectos que no muestran grandes diferencias entre la población agrícola y las mineras. En este sentido, entre los vecinos de Minas de Retinto y Nerva de 1888 se sigue observando altos porcentajes de analfabetismo y falta de preparación, así como una mano de obra infantil y femenina, a lo que suma el grado de peligrosidad que lleva añadido la actividad minera de finales del siglo XIX. Así, en el estudio de Galán García, citado anteriormente, podemos encontrar la siguiente cita. Los salarios eran tan bajos que un varón adulto no podía mantenerse a sí mismo, y menos aún su mujer y su familia. Por el contrario, el hecho de tener una mujer e hijos como colaboradores constituía una necesidad a fin de seguir subsistiendo. A todo ello se le añaden los problemas de supervivencia tras el fin de la actividad laboral. Es por tanto en este contexto de subsistencia y dominio social, tanto en el ámbito rural como en el industrial, con poblaciones con duras condiciones de vida, alto grado de analfabetismo y dominadas por intereses enfrentados, en el que se desarrollan los acontecimientos de principios de 1888, que culminarán con la masacre del 4 de febrero. Los humos llegaban algunos días a la sierra de Sevilla y al sur de Portugal, asolando cosechas, matando al ganado, envenenando a miles de personas en las colonizadas minas de Huelva. ¡Espera! ¡Venga! ¡Que se va el tren! Las teleras, las malditas teleras, como las llamaba mi añorado Dr. White. Siniestras pirámides en cuyo interior ardía el mineral durante meses, transformándose en cobre. Nuestro pan gracias a la compañía. Eso nos enseñaban en la escuela. Sin embargo, el Parlamento británico hacía ya décadas había prohibido las teleras en su país. Bueno, si se preguntan qué eran las calcinaciones, ahora vamos a hablar de ello. Las calcinaciones al aire libre en la provincia de Huelva, posiciones enfrentadas. Previo a los acontecimientos ocurridos en la cuenca minera de Retinto, conocido como el Año de los Tiros, ya era constatable
a todos los niveles sociales, políticos y económicos la existencia de dos posturas enfrentadas en la utilización de las calcinaciones al aire libre y sus consecuencias. Posiciones que perdurarán más allá de su terrible colisión en Río Tinto, como era conocido el núcleo poblacional original, en la mañana del 4 de febrero de 1888. Las calcinaciones al aire libre eran conocidas en las minas desde mediados del siglo XVIII, pero será el marqués de Remisa, buscando un ahorro de combustible natural ya muy afectado, quien establecerá en 1839 las calcinaciones en forma troncopiramidal alargada, que por su apariencia serán conocidas como teleras. Desde un principio, ese sistema iba a encontrar defensores y detractores. Así, Aldana indica, los daños causados por los humos de la calcinación aumenta de manera tan notable en el establecimiento de la cementación artificial. Produjeron reclamaciones, en una de las cuales informa el interventor el 9 de enero de 1847. Rua Figueroa muestra en 1868 como unos inconvenientes de las calcinaciones al aire libre, la abundante cantidad de vapores sulfurosos que se desprenden y su acción deletrea sobre la vegetación. Con todo, será a partir de 1873, con la entrada de la Revolución Industrial, la explotación a gran escala y el incremento masivo del número de teleras de la mano de la compañía, como el conflicto llegará a su punto álgido. Las críticas a los humos sulfurosos y la lluvia ácida se centrarán en la evidente deforestación, extendiendo su acción perniciosa a medida que aumenta la cantidad de mineral calcinado hasta llegar a impedir toda vegetación en la zona considerable. La casi nula presencia de vida animal causada por la ausencia de alimentos y refugios, la contaminación de las aguas por los vertidos industriales, de manera directa o indirecta, y su efecto pernicioso en la agricultura, que estaba siendo duramente dañada. En el mismo sentido hacen hincapié en los problemas sanitarios basándose en la Real Orden de 1863, que defiende que están completamente probados los efectos dañinos en la salud que producen los humos. Los críticos resaltan el daño en la naturaleza para demostrar el irremediable perjuicio a la salud pública. Los que estén ligeramente versados en ciencias médicas podrán decir si 400 millones de metros cúbicos de gases sulfurosos y arsenicales arrojados a la atmósfera son o no dañinos a la salud, si lo que mata todo organismo, descompone las rocas y destruye hasta el hierro, puede ser sano para el hombre. Igualmente, los médicos titulares de calaña indican que el gas ácido sulfuroso, gas que al esparcirse por la atmósfera la vicia completamente, haciéndola irrespirable para nosotros, lo cierto es que la población se veía obligada a subir a los puntos más elevados en los días de manta, para no respirar el humo de las calcinaciones. Además, intentan demostrar su inutilidad al subrayar que a la altura de 1888, los yacimientos españoles son uno de los pocos que utilizaban este sistema. En la ciudad italiana de Agordo y Boston se practican, pero en un tamaño muy inferior a Río Tinto, por perniciosos, ilegales, poco prácticos y anticuados. Por último, todas las críticas se apoyan definitivamente en distintas cuestiones legales por las que exigir el fin de las teleras. Así, la sentencia del 3 de diciembre de 1857, 7 de octubre de 1865, refleja que nadie puede atentar a la propiedad ajena ni mermarla
ni hacer daño en ella, sino en virtud de la ley o convenio. La sentencia de 27 de octubre de 1866. Nadie podrá obrar en su propiedad contra derecho ni en perjuicio de tercero. La Real Orden del 21 de diciembre de 1863 solicita cámaras de condensación, resultado completamente probado que las emanaciones sulfurosas, antimoniales y arsenicales que arrastran los humos de dichas fábricas son altamente dañosos a la salud pública y a la vegetación de los campos. Y sobre todo, la Real Orden de 16 de diciembre de 1887, por la que se declara de exclusiva competencia de los ayuntamientos todo lo referente a la policía urbana, rural, limpieza, higiene y salubridad, por lo que los ayuntamientos podían acordar el fin de las calcinaciones al aire libre, amparándose en el último término. Tras esta RO, todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva afectados las prohibieron, excepto Riotinto y Nerva, cuyos equipos de gobierno se encontraban ocupados por empleados de la Riotinto Company. En el lado opuesto, los defensores de este método resaltaban que era el único aplicable en la práctica debido a la baja cantidad de mineral onubense, señalando que cuando el mineral es de tan baja ley como el de Riotinto, no hay más de dos recursos: o abandonarlo o beneficiarlo por el procedimiento usado, como la mina pertenecía al Estado. Es decir, en teleras, sistema que toda la ciencia extranjera apenas ha podido modificar en significantes detalles. Eliminar el sistema, por tanto, ponía en peligro la propia supervivencia de la producción minera de España, cuestión que el Estado no podía permitir, aunque significara sacrificar el sector primario de la provincia. Para ello, se destaca el fuerte peso económico de la minería frente a la agricultura. La minería representa un capital de 300 millones de pesetas y tributa anualmente con unos 2 millones, y el capital imponible de los 20 pueblos que se dicen perjudicados por los humos, incluyendo la riqueza rústica, urbana y percudiaria. No llegar a 50 millones de pesetas, que solo tributa con unas 450.000. De esta forma, es de obligado cumplimiento a la defensa de la compañía como motor de la economía provincial. Así se usa su mejora en la infraestructura, el progreso en el modo de vida de la provincia y el aumento del poder adquisitivo de la población. Atraído por las opiniones de trabajo, las consecuencias de la venta de las minas respecto a la provincia han sido una importantísima inmigración. Se ha creado un elemento obrero de 20.000 almas en Riotinto y una clase de pequeños industriales cuando el resto del país se despuebla. Además, creen demostrando que los humos no perjudican la salud de los habitantes de la provincia, más al contrario, llega a ser ventajoso, produciendo saludables efectos en los operarios, y hasta aseguran que desde la instalación de la industria del cobre han desaparecido las fiebres perniciciosas que reinaban en la localidad. En este mismo estudio
Cortázar señala en la página 27 que en la comarca del cobre no ha penetrado nunca el cólera, mientras las regiones aldeñas se han visto invadidas y diezmadas repetidas veces por tan terrible enfermedad. Y esto es tan conocido que cuando hace 2 años el huésped asiático llamó a las puertas de Sevilla, se pensó seriamente en calcinar las piritas dentro de la población, de lo que felizmente no hubo necesidad. Para mostrar lo inofensivo del proceso, la empresa británica consigue que el sistema se declara de utilidad pública el 28 de enero de 1880, aunque no lograría su aprobación definitiva en el Senado. En cuanto a la cuestión legal, sus argumentos se asientan en la ley de 25 de junio de 1870, por la que la Rio Tinto Company se hacía, tras la compra de las minas, con la propiedad del suelo y el subsuelo con el derecho exclusivo de explotar, beneficiar y exportar las sustancias minerales que se concentren dentro del término que señala las minas. Las máquinas, los aparatos, las herramientas, pilones, canales y materiales de todas clases que existen en aquel establecimiento. Las fábricas, oficinas, talleres y demás edificios destinados a las diferentes faenas de la explotación y la parte de los montes y terrenos del Estado, que se conceptúe necesaria para las operaciones de explotación y beneficio. Con esta ley, la empresa podía anteponer la rentabilidad a cualquier otra cuestión. Este punto legal se veía reforzado con la Real Orden de 22 de julio de 1879, que establece que las calcinaciones al aire libre no producen ningún problema a la salud pública, y por la que no podía imponerse la prohibición de las teleras sin exponerse a una petición de rescisión del contrato de compra del Estado de sus minas o indemnización de perjuicios. Por último, se ponen en valor las indemnizaciones aportadas a los afectados y el ofrecimiento de la compra o expropiación de las tierras sometidas a las influencias de los humos. Aunque la historiografía ha demostrado que el sistema de calcinaciones al aire libre era perjudicial para la salud y el medio ambiente y que el poder de la Rio Tinto Company llegaba a todas las esferas de poder, hasta el punto de establecer opiniones y leyes favorables, no es menos cierto que las críticas estaban lideradas por un determinado sector interesado en su cierre por factores económicos, sociales y políticos, dando lugar a un enfrentamiento por el dominio de la comarca por 2 clases sociales hegemónicas rivales. En Zalamea la Real, núcleo originario del que se disgregará el 12 de febrero de 1841 el municipio de Minas de Rio Tinto, de economía eminentemente primaria, se asentaba una sociedad tradicional, fuertemente jerarquizada, con una clase dominante de terratenientes, hacendados y caciques que aglutinaba todo el poder político y económico, y una clase dominaba de labradores y jornaleros. Con la llegada de la empresa británica, una nueva forma de vida urbana y relaciones laborales se establecía, con obreros en el lugar de los labradores y con altos directivos de mentalidad burguesa como nuevos caciques. Por tanto, en primera instancia, esta lucha por el dominio político-social del territorio es la que queda reflejada en las posiciones frente al uso de la cementización artificial y el violento choque en Rio Tinto el 4 de febrero de 1888.
Vamos a pasar con los personajes. El primero de todo es Maximiliano Tornés, desde 1856 a 1904. Fue un líder obrero. La figura de Maximiliano Tornés y Villarreal es la más controvertida y enigmática de todas las que participaron en la manifestación obrera y campesina del 4 de febrero de 1888 en la comarca minera de Río Tinto, Huelva. Tras acontecimientos que provocaron que desde entonces esa fecha sea conocida como el Año de los Tiros, crece una nebulosa de misterios y desconocimientos alrededor de la figura de Tornés, que provocó a poco que comienzan a despejar. El segundo de todos es José Nogales, de 1860 a 1908. Fue periodista. Fue también defensor del carácter pacífico de la manifestación del 4 de febrero de 1888. José Nogales fue uno de los mayores críticos de los tiros efectuados por la sociedad inconsciente, la máquina estúpida que ofrece y mata. El soldado que dirige la boca del fusil al pueblo donde salió y a donde volverá. El siguiente es Agustín Bravo joven, 1840 y 1921, y Ulpiano Sánchez, de 1848 a 1908. Vidas cruzadas. El primero gobernador durante los hechos, el segundo al mando de las batallas del régimen de Pavía. Tras el desenlace se reencontraron en Cuba y tras la independencia de esta, sus vidas se vuelven a cruzar en Tenerife. ¿Fue casualidad? Negro y sangre escribiste las palabras de tu historia. ¿Cuántos muertos, dime, río? ¿Cuántos fueron enterrados entre la escoria caliente, condenados al olvido? Juan Delgado, poeta. José Lorenzo Serrano y José Ordóñez Rincón fueron de la Liga de Antihumo. La batalla más importante de la Liga Antihumista estaba por llegar. Quedaba suprimir las calcinaciones en Nerva y minas de Río Tinto, lugar donde imponía su dominio la Río Tinto Company, la empresa más poderosa que el zar de la Rusia, como aparecía en algunos artículos de la época.
pero hubo más huelgas antes de esta. Según narra David Avery, entre 1874 y 1888 hubo huelgas bastante frecuentes en ciertas secciones de trabajadores de las minas, pero eran conatos medio ahogados, mal coordinados y rápidamente extintos, que nunca lograron su objetivo. Las peticiones realizadas en dichas ocasiones vanaban considerablemente en su seriedad, pero ilustraban bien el descontento general por aquellos años en muchos de los aspectos de la vida en Río Tinto. Dicho descontento estaba alimentado por los considerados bajos salarios, por el hacimiento en pequeñas casas de los obreros, mal ventiladas, oscuras y pésimamente construidas, por la falta de higiene en calles sucias, con inmundas letrinas, por los despidos, la mayoría justificados por la bebida y los robos en el trabajo, por la reivindicación de una jornada laboral de 8 horas o por la reclamación no atendida de inmediaciones para obreros incapacitados en accidentes en las minas y familiares de fallecidos en el trabajo. Por su parte, la compañía dio algunos pasos a favor de las condiciones de los obreros, pero no se consideraron suficientes. Una de sus primeras concesiones fue dar el domingo como día de descanso. Otra, instalar un servicio médico y medicina gratis para los trabajadores, sus familias, viudas y huérfanos. Pero los humos o mantas procedentes de la calcinación, que a veces se llegaba a desplazar hasta la capital onubense, vendrían a ser el detonante mayor del conflicto, explica Avery. Los humos sulfurosos de los centros de calcinación fueron una de las mayores causas del descontento. Producían un medio ambiente que molestaba a todo el mundo, porque la capa de humo que frecuentemente cubría la zona destruida, la mayor parte de la vegetación, y generaba una oscuridad y una suciedad constante. Si no había viento, densas nubes de dióxido de azufre reposaban sobre la superficie, con tal espesor que no era posible ver a través de ella. En una ocasión, cuando a pesar de la invisibilidad se intentó mantener en funcionamiento el ferrocarril, hubo un choque frontal de 2 trenes que produjo muertes en los empleados y viajeros de los vagones de pasajeros. Si el viento comenzaba a soplar en dirección de uno de los pueblos, sus habitantes recogían los tiestos de flores y plantas para transportarlos al interior de las casas, donde cerraban las ventanas y las puertas esperando a que los humos se desplazasen. Rara vez tenían éxito los intentos de horticultura y sobrevivía y florecía una planta. Era causa de considerable júbilo. Tras este problema se escondía la mayor parte de la insatisfacción social de Río Tinto y de la mayoría de las huelgas cortas, porque cuando los humos hacían imposible trabajar se abonaba la mitad del salario a los trabajadores. Se rechazaron siempre sus peticiones de paga total basándose en que, incluso contándose los periodos sin trabajo, la compañía abonada a los obreros un salario medio por encima de los 16 reales al día. Además, en opinión de aquella, los trabajadores abusaban de la situación decidiendo que el humo les impedía trabajar, cuando en verdad no lo había. Aparte del malestar social del que se daba cuenta en el Congreso, un diputado en 1880 afirmó que 2 niños habían muerto en Río Tinto por asfixia provocada por los humos. Dicha actividad también produjo degradación medioambiental. Se calculaba que al calcinar diariamente 2.000 toneladas producían 206.896 metros cúbicos de ácido sulfuroso. El suelo y el agua también sufrían los efectos de las teleras. El ácido sulfúrico, que se infiltraba en el suelo, era arrastrado por las aguas de lluvia hasta los ríos y arroyos, convirtiendo sus aguas en inutilizables por su acidez. Uno de los ríos más contaminados, además del Tinto, era el Odiel. A su paso por el municipio de Calaños, cuyos habitantes denuncian su continuación en 1886, constando la imposibilidad de vida en las charcas y lagunas, la contaminación del agua llegó hasta el mar, como demuestra un comunicado del capitán general del departamento al ministro de la Gobernación, dándole cuenta de la muerte por asfixia de los peces en el distrito de Ayamonte y de la destrucción de las artes de pesca muy lejos, ya de la desembocadura de los ríos.
En este panorama aparece Maximiliano Tornet, una figura decisiva, según Avery, en la organización de las manifestaciones de 1888. Procedía de Cuba, donde destacó como revolucionario. Tras ser prisionero lo devolvieron a España y sus colegas anarquistas le encargaron la lucha en Río Tinto. Ingresó en la compañía y fue despedido por vender ejemplares de periódicos revolucionarios a sus compañeros. Se dedicó entonces de lleno a la lucha sindical, preparando movilizaciones, con el objetivo de forzar al gobierno la prohibición de las teleras al aire libre. Logró unificar a anarquistas, comunistas, la Liga contra la Contaminación, terratenientes y caciques, si bien es cierto que cada uno tenía intereses distintos frente a la compañía. En el caso de la Liga, no solo pedían cerrar las teleras, también nacionalizar las minas. Los otros protagonistas de la trágica manifestación fueron el citado terrateniente José Lorenzo y su yerno José Ordóñez, el cual estaba al frente de la Liga. Consiguieron que las corporaciones municipales de los alrededores emitieran disposiciones prohibiendo las teleras, chocando con los consistorios de Nerva y Río Tinto. Debemos dejarles un mundo más justo, una vida más digna. Es nuestra obligación conseguirlo. ¡Lo hemos prometido! Esta es la fecha terrible que se repite 100 veces diaria y que pesa como una obsesión. Hasta los que no asistieron a ella la recuerdan con invencible temor, pues, en fuerza de oírla repetir, la imaginación se la representa con todo su trágico vigor, de traidora hecatombe. Quizás esta fecha no se revelase tan imponente en el recuerdo si de ella se hubiese hecho a tiempo un relato fidedigno. Pero la verdad se disfrazó entonces. La opinión no pudo horrorizarse, y Río Tinto sabe que si el caso llegase, la matanza se reproducirá fríamente y la verdad volvería a callarse. El 4 de febrero de 1888, en la comarca minera de Río Tinto, Huelva, se pondrá de manera trágica el punto final a la huelga obrera iniciada el primer día del mes y que provocará que, desde un primer momento, 1888, sea conocido en la zona como el Año de los Tiros. Sobre este suceso, que marca un punto de inflexión en la historia reciente de la comarca, se instaló un forzoso silencio que ha dificultado el conocimiento de los hechos. Además, a esa ocultación interesada contemporánea a los sucesos se le añaden algunas etiquetas incorporadas y extendidas en las 2 últimas décadas, que aun siendo favorables para su publicidad y puestas en conocimiento, no muestran toda la realidad. En este sentido, en los últimos años se ha llevado a cabo un movimiento para catalogar el Año de los Tiros como la primera manifestación ecológica de Europa, si prestamos atención a la propia definición de ecologismo. Podemos observar cómo esa defensa de la naturaleza y la búsqueda de una armónica convivencia entre el ser humano y el medio ambiente no se produce en la comarca minera de Río Tinto, a finales del siglo XIX, al menos de manera mayoritaria e influyente. Es cierto que se pretende acabar con el sistema de calcinaciones al aire libre y sus terribles consecuencias para la agricultura, pero no en clave ecológica, y sí en sentido laboral, política, social y económica, de crisis de subsistencia, de lucha de poder, relaciones jerárquicas o modo de vida. Así, con estas metas genéricas, el 1 de febrero comienza una huelga con un apoyo masivo,
como así muestra el telegrama enviado a las 10:15 de la mañana por el recién llegado director de la Flint Company Limited, William Rich, Aparejo, representante legal de la empresa. Gran número de trabajadores han dejado de trabajar en todos los departamentos, o el del alcalde, al gobernador a las 11:42 de la mañana. Han entrado en varios departamentos, parando los trabajos a pedradas y a palos. Ocurrirán cosas graves si aumentan el número de sediciosos. En estos momentos, en un texto enviado al Ayuntamiento de Retinto por los trabajadores, se indican las siguientes reivindicaciones. La supresión de la peseta para la asistencia facultativa. La supresión de las 2,50 pesetas que se descuentan al operario por extravío involuntario de la libreta en que se anotan los anticipos de trabajo. La reducción de 12 horas de trabajo por la de 9. La prohibición de los contratos en los trabajos de las minas. El relevo del jefe de dicho departamento. La supresión de las multas. Y la supresión de los cuartos y medios jornales que se descuentan por las mantas de humo. Por su parte, los seguidores y líderes de la Liga Antihumista se preparan para salir de Zalamea Real a Retinto, para unir su petición de acabar con las calcinaciones al aire libre contra la lucha obrera. Ese deseo de la Liga Antihumista será asumida por los trabajadores, como demuestra la solicitud firmada por Maximiliano Tornet, pidiendo al ministro de Gobernación la supresión de las teleras. Sin embargo, no deja de sorprender que, aun pidiendo su fin, que llevaría implícito la desaparición de la manta, muestre en sus reivindicaciones la supresión del descuento en el jornal por no poder trabajar en los días de manta. Lo que sí parece claro es que ambos grupos unieron ideas y fuerza para tener más posibilidades de victoria ante tan poderoso e influyente rival. En los 2 días siguientes, 2 y 3 de febrero, la tensión y agitación siguió en aumento. En este sentido, el 3 de febrero a las 12:18, el comandante de la Guardia Civil de Retinto telegrafía al gobernador civil, gobernador militar, capitán general de Sevilla, coronel de la Guardia Civil de Sevilla y director de la Guardia Civil de Madrid. Desde las 12 en punto de hoy hay mucha agitación en los grupos que se han formado. Es difícil dispersarlo y se reagrupan inmediatamente. La paz está siendo mantenida, pero creo que puede ser alterada hoy y será preciso actuar enérgicamente. En esas comunicaciones ya se comentaba la posibilidad de utilizar la fuerza y abrir fuego contra los obreros. Así, a las 8:33 el gobernador civil recibe el siguiente mensaje del jefe de la Guardia Civil. Ampliando mi telegrama anterior, un numeroso grupo a las 4 en punto de la tarde comenzó a gritar a los trabajadores a cielo abierto, que abandonaron su trabajo. Inmediatamente fui a ese lugar, donde el grupo se reunía y los dispersé, pero ellos volvieron a reagruparse un poco más lejos. Entonces yo les hablé, diciéndoles que nombraran una comisión de 2 personas por cada departamento, porque se ignoraba lo que pedían. Ellos querían hablar conmigo y yo les dije que lo hicieran, las comisiones, que yo informaría a la compañía de sus deseos, pero que comprendieron que yo no podía ofrecerles nada, aunque si la paz alteraba yo le dispararía sin consideración. He visto a los comisionados en el ayuntamiento y les he informado de que les daría una respuesta a las 6:30, repitiéndole que si la paz era levemente alterada o si ellos impedían el trabajo, yo les dispararía sin más aviso. Estoy en conversaciones con el administrador de la compañía y le informaré a usted los resultados. En relación a lo que usted me dice respecto a más tropas, en caso de que necesite disparar, esto espero serias consecuencias, y si tengo que proporcionar protección a los que deseen trabajar, pido más tropas. Con respecto a otra noticia que se ha extendido esta tarde, gente de algunos pueblos cercanos está planeando venir a las minas con armas. No puedo garantizar la verdad de esas noticias. Finalmente, el día 4 de febrero se inicia la manifestación, con 2 columnas, una procedente de Nerva y otra de Zalamea, con una suma inicial de 15.000 personas aproximadamente. Según los datos, se desarrollaba en un ambiente festivo, con bandas de música, mujeres y niños incluidos. Es lógico pensar que los trabajadores no deseaban poner en peligro su familia, por lo que la presencia de mujeres y niños significaba que los mineros no buscaban la confrontación directa.
manifestación llegó a la Plaza de la Constitución a las 2:15. A las 3:10, una comisión formada por José Lorenzo Serrano, José María Ordóñez, jefe de la Liga Antihumista, José González Domínguez, alcalde de Zalamea Real, y Maximiliano Torné, entró en el Ayuntamiento de Riotinto. Se informó a los comisionados que se esperaba en breve la llegada del gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, quien llegó a las 4:15, acompañado de una escolta de la Guardia Civil y de un batallón del regimiento de Pavia, con sede en Huelva, que fueron apartados en la fachada del ayuntamiento frente a los manifestantes en previsión de contener los posibles tumultos. En un momento determinado, Bravo y Joven salen al balcón del ayuntamiento intentando dispersar a la multitud, momento que aprovecharon los presentes para gritar sus peticiones. Ante eso, el teniente coronel de las tropas amenazó a los manifestantes en utilizar la fuerza para mantener el orden si fuese necesario. Es a partir de este instante cuando la rumorología, el oscurantismo y las informaciones interesadas hacen acto de presencia en la historiografía. Está demostrado que los militares en un momento determinado abrieron fuego en dirección a los manifestantes, situados en un callejón sin salida, con pocas escapatorias, debido al urbanismo de una plaza de la Constitución abarrotada. Los últimos estudios indican que, en torno a las 5:10, el regimiento de Pavia realizó 2 o 3 descargas de fusilería sobre la multitud indefensa, como muestra el hecho de que ningún militar resultante herido, excepto uno por una pedrada, con el resultado de decenas de muertos y heridos. Así, de esta manera trágica, concluiría la huelga, iniciándose un control informativo de la Riotinto Company Limited y sus medios afines, un movimiento que nos podemos calificar como ecológico, y sí como obrero y moderno, y que desde entonces y para siempre será conocido como el año de los tiros. Para entender lo que allí sucedió, nada mejor que utilizar la historia oral y poner en valor el testimonio directo de una persona que así lo recordará y que nos llega en tercera persona. Al fin salieron ella y su hermano Tomás, desde su casa de la calle Montecillo, alborozados por las notas que una alegre charanga musical se forzaban a hacer oír sus instrumentos, en medio de la algazara del vociferante gentío que confluía en la plaza delantera del ayuntamiento, en el soleado y tibio sábado invernal. No habían visto casi igual, llegaban desde Nerva por un lado y por otro desde Zalamea. «Vamos, Rosario», le instaba aquel hermano de 12 años por el que sentía adoración. «No te quites el delantelito, porque vendremos pronto y no hace falta decirle nada a mamá. Luego en un salto coges el cántaro y vas por el agua del Pilar». El ambiente festivo rompía la rutina diaria con el accidente de que la manta estaba despejada y, encima por el sábado, no había que acudir a la escuela de Carlibe. Tomás y ella consiguieron amparse a un trocito de muro donde los entusiasmaban la visión de tantos soldados uniformados. Tocaban con cascos tan diferentes a los tricornios de la Guardia Civil, más comunes de ver en la mina. No le faltaron los empujones, propinados por quienes apiñaban, les rodeaban y gritaban cosas que a ellos entusiasmaban, pero no entendían cómo: humo, agricultura y otros gritos que con nada asociaran. Hasta años más tarde atrajo la atención de la niña, los hombres de categoría, que en determinadas ocasiones se dejaban ver en el balcón del ayuntamiento, y, sin saberlo explicar, el silencio se hizo total cuando uno de ellos se pasó un pañuelo por la frente, acto que ella dedujo sería motivado por el polvo o algo parecido. No había apartado sus ojos de la balconada cuando, repentinamente, se escuchó el atronador sonido, seguido de un ensordecedor griterío, acompañado de contagioso pánico que les dejó entrever personas en el suelo sangrando y multitudinaria carretera hacia no sabe a dónde. Arrastrada, o mejor, protegida por Tomás, se ampararon tras un burrito que huía del estruendo y pisaba en su alocada carrera a todo el que caía. No había forma de detenerlo, porque sucesivas descargas de fusilería alentaban al trote encaminado a la calle San,
A contrapelo vieron al cura, don Antonio Muñoz, que encaraba a quienes disparaban oyéndole decir: no son insurrectos, son trabajadores. Los niños, aterrorizados, aún en su comprensible carrera, no pudieron apartar la vista de los charcos de sangre y escuchar lamentos de numerosos heridos a los que nadie podía ayudar en semejante situación. Al recién llegado nuevo director de las minas, William Rich, las reivindicaciones de los mineros le parecieron de todo punto inaceptables. Y estalla la huelga. Miles de personas demandan mejoras laborales y fundamentalmente el fin de la calcinación al aire libre, algo que en Inglaterra el Parlamento, al tanto de su peligrosidad, había prohibido ya en 1864, pero que en Río Tinto y 24 años después, la compañía seguía practicando. 3 días después del inicio de la huelga, una impresionante riada humana dirigida y encabezada por Tornet desembocará en la multitudinaria manifestación del sábado 4 de febrero de 1888. La cita es en la Plaza de la Constitución de Río Tinto. Los manifestantes procedían de toda la provincia y las calles quedaron tomadas por más de 10.000 personas que se concentraban en un ambiente festivo. Había pancartas en las que podía leerse: «Abajo los humos, viva la agricultura». No eran conscientes de que reclamar una más digna forma de vida se entendería como un acto subversivo e ilegal. Esa mañana del sábado 4 de febrero, miles de personas llegadas desde toda la comarca se unieron a los mineros en un grito pacífico y unánime. Aquella fiesta con bandas de música y familias enteras trajeadas era, sin preverlo, la primera manifestación ecologista de la historia. En el ayuntamiento permanecían reunidos Tornet y representantes de la Liga Antihumos intentando negociar con el alcalde y concejales, meros peones en el damero de la compañía. El gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, con soldados del regimiento de Pavía, entraba en Río Tinto dispuesto a poner fin a la revuelta. En la Plaza de la Constitución, la tropa se despliega ante la indefensa multitud. El rumor expectante de la plaza se quiebra con la orden de fuego. Los soldados disparan. 1, 2, 3 descargas a bocajarro. Luego, arremeten contra los manifestantes con las bayonetas. Un número indeterminado de inocentes, hombres, mujeres, ancianos, niños, fueron asesinados en una cruel masacre. Y la fatídica fecha se conoció desde entonces como el Año de los Tiros. Estos hechos fueron silenciados entre los habitantes del pueblo y ocultados oficialmente a la historia. Jamás se conoció el número exacto de muertos, hombres, mujeres, niños. Pero la fecha quedó fijada en la memoria colectiva de los supervivientes y transmitida de generación en generación.
interpretó la prensa estos acontecimientos, el diario de la provincia constituyó la voz de la compañía. Por ello, llegó a publicar varios artículos respecto de la huelga, a favor del carácter violento de la misma. Baste comprobar el contenido de 2 de los artículos publicados. Pretender que aquello que de Zalamea vino era una manifestación pacífica es desconocer la monstruosa violencia que intentó ese municipio. Disfrazar lo ocurrido es proceder de mala fe, lo que es, después de todo, completamente estéril, ya que puede comprobarse si se publica el telegrama que el alcalde de Zalamea puso al gobernador de Huelva y el señor jefe de tráfico de Buitrón. También, de viva voz, nos lo manifestaron así el señor alcalde don Lorenzo Serrano y otros que aseguraron venir arrastrados y que afirmaron no poder contener aquellas masas desbordadas y mostrarse víctimas de ellas e imponentes para contenerlas. En un segundo artículo de la provincia se publica el citado telegrama al que alude y que procedía del alcalde de Zalamea, estando dirigido al señor gobernador. Inválidas las casas consistoriales por el pueblo. El ayuntamiento, en sesión permanente, no puede contener las masas y éstas obligan por la fuerza a las autoridades para que se pongan a la cabeza del movimiento para ir a las minas a destruir teleras. Resuelva rápidamente el conflicto. Sin embargo, en el diario Reformista se publicó una entrevista del director de este periódico con el alcalde de Zalamea, en el que se alude a este tema y donde se contradice el telegrama puesto por él al señor gobernador, de donde se deducía que la manifestación fuera agresiva. Director del periódico: he tenido el gusto de venir a verle para suplicarle que me refiera a lo ocurrido en Minas de Río Tinto, que usted, como testigo presencial, conocerá perfectamente. Alcalde: efectivamente, puedo dar a usted amplios detalles de los tristes sucesos allí ocurridos. Empezaré diciendo que la manifestación de Zalamea, que fue imponente y pacífica, acudieron más de 600 personas entre hombres, mujeres y niños, y penetraron en el ayuntamiento a los gritos de abajo los humos, viva la agricultura, interesando a la corporación para que se uniera a ellos, se pusiera al frente y les acompañara a la mina para pedir la inmediata supresión de las calcinaciones. En vista de eso, mi deber de alcalde me obligaba a unirme al pueblo y a dirigir la manifestación para representarla ante el ayuntamiento de Río Tinto, haciéndole presente los deseos de todos los vecinos y aldeanos. Avery estudió el tema de ambos países, Inglaterra y España, pero su trabajo bajo la Rio Tinto Zinc Corporation hace que sus comentarios suelan coincidir con los de la provincia. Este autor sostuvo que cuando se unieron a la entrada de Río Tinto las dos manifestaciones y llegados a la plaza, la comisión empezó a parlamentar. Cerca de una hora, la muchedumbre fuera se impacientaba, empezaron a abuchear y se lanzaron algunas piedras. Nogales fue director del periódico La Coalición Republicana y nos ofrece una versión en dicho periódico mediante un artículo de fecha 7 de febrero de 1888, claramente a favor de los manifestantes. Salen de Zalamea el día 4 a las 10 de la mañana, invitando a las autoridades para que formasen parte de la comisión que les habría de representar ante el municipio de Río Tinto. Se pusieron en marcha un número incalculable de hombres, mujeres y niños. Puede decirse que en Zalamea no quedaron más de 100 personas, y estas por enfermedad o atenciones perentorias que a ellos les obligaban. Era un espectáculo en alto grado conmovedor, el que representaba aquella muchedumbre que, ordenada y pacíficamente, atravesaba los caminos de la sierra como en peregrinación, para exponer sus quejas y hacer evidente su ruina, demandando un acuerdo.
Nadie llevaba armas. ¿Para qué? Iban a pedir y como prueba de sus intenciones llevaban sus mujeres y a sus hijos. Si su actitud y sus propósitos hubieran sido amenazadores, no habrían puesto ante las balas de los soldados a esos inocentes seres. Entraron en la población a los gritos de viva la agricultura, abajo los humos, viva el orden público. El año de los tiros marcó trágicamente la vida y recuerdos de varias generaciones en la historia de Río Tinto y de Huelva. El destino de los cadáveres se había convertido con el paso del tiempo en una leyenda. Quemados, enterrados en una fosa de escoria mineral, según otros fueron transportados a la costa y arrojados al fondo del mar. ¿Cuántos fallecidos hubo? En el diario del socialista, los soldados de Pavia, como obedeciendo a una seña, formaron un cuadro y rompieron un fuego a la boca de jarro. Tan terrible que se sabe que han muerto más de 50, entre ellos una mujer con un niño de pecho en brazos y 2 o 3 de 4 a 5 años. En la mina no caben los heridos. De Nerva han muerto 3 y hay 17 graves. En Naya dice que hay 21. De otros puntos no sé. José Nogales, en su artículo Los sucesos de Río Tinto, afirma lo siguiente. El número de muertos no se conoce todavía, pues mientras partes oficiales lo reducen a 15, informes particulares nos hacen pensar en más del doble. Romero Robledo afirma lo siguiente. Después vino la descarga, se produce la desbandada y hasta los bancos fueron arrancados de cuajo. Y no hubo una descarga, sino 3, llegando después las bayonetas. Hay una mujer herida de bayonetazo y quedando a la plaza sembrada de cadáveres, sangre, objetos personales, heridos. Queda además custodiada y prohibida asomarse a las ventanas. Entonces se comunicaron noticias en las que hay contradicciones y son extrañas. Porque extraño es que a las 4:30 de la tarde, con la luz del sol en una plaza pública, el gobernador telegrafíe diciendo que hay 5 muertos y el jefe de la fuerza a su vez envía un parte al Ministerio de la Guerra diciendo que eran 9. Nadie sabía el número de cadáveres que se recogieron. Los partes oficiales dicen que son 13, que son los que figuran en el registro civil de Río Tinto, pero anteriormente se dijo al Ministerio de Gobernación que eran 15, y exhibidos en el cementerio parientes y amigos vieron 15. No obstante, en el parte siguen siendo 13.
¿Cuántos desaparecidos? Hay testigos presenciales que aseguran haber visto a una mujer recogiendo a una niña a la que creía muerta, dejarla al lado de las otras mujeres, dándose el caso de no aparecer después ni las dos mujeres ni la niña. También se ha echado de menos a un niño de 11 años, José María González Romero, y un hermano suyo de 21 años, que aún no ha aparecido, a pesar de la catástrofe ocurrido el día 4 y tampoco figuran en la lista de muertos. En el Alto de la Mesa, barrio de Río Tinto, vivía un matrimonio con un hijo que no volvió a abrir las puertas desde ese triste día. Una vecina acudió al juez, denunciándolo, se abrió la casa y aparecieron preparativos de la modesta comida, sin que se tenga hasta la fecha noticias del matrimonio ni del hijo. Para explicar estos desaparecidos, en la opinión del pueblo es que al día siguiente un furgón salió de Río Tinto con cadáveres cuyo destino se desconoce. Recientemente, los investigadores Juan Manuel Pérez López y Alfredo Moreno Bolaño han indagado sobre el número de muertos y heridos, gracias a diferentes testimonios escritos. En uno de ellos, refiriéndose a las víctimas del 4 de febrero, dice: «Esta historia se la he oído a decir a mi padre y coincide exactamente con lo que usted describe. No se puede saber exactamente el número de víctimas. Se supone que todos eran ajenos al pueblo de Río Tinto, pues en las casas no se llegaron a notar sus faltas. Procedían seguramente de Zalamea y pueblos limítrofes, que como agricultores eran los más perjudicados. Un hermano de mi padre, que era maquinista, fue el que portó los cadáveres al cementerio cargados en una batea durante la noche. Fueron muchísimos, pero nadie reclamó por temor a represalias, ni aun así se presentaron heridos a curarse de los que salvaron sus vidas. Se refería al cementerio católico de Río Tinto. Hubo un viaje mucho más precipitado la noche anterior a un cementerio improvisado. Hubo más cadáveres que enterrar. Estos investigadores citan, a partir de las fuentes obtenidas, los alrededores de Naya como posible ubicación de la que fueron transportadas un número indeterminado de cuerpos en la locomotora, la 51, que desde entonces fue apodada popularmente como la Mardita, al frente de un tétrico tren de la muerte. Y aquí concluimos el especial que los alumnos de Patrimonio Cultural y Artístico Andaluz, de primero de bachillerato, han ideado con motivo de este aniversario del triste aniversario del 4 de febrero de 1888, el año de los tiros. Por supuesto, aún queda mucho por conocer y cada día las investigaciones y el afán de las autoridades e instituciones educativas ilumina aún más una pequeña parte de este sombrío acontecimiento que pesa sobre la historia de la cuenca minera de Río Tinto. El silencio que por entonces se impuso dificultó durante décadas el conocer una aproximación más exacta de lo ocurrido, y aún a día de hoy no sabemos con certeza cuántas personas dejaron su vida en la Plaza de la Constitución del antiguo pueblo de Río Tinto. Quizás este trabajo, este pequeño monográfico, este programa de radio en Gallo FM, en el que hemos utilizado el monográfico de Fieldwork Río Tinto, con los trabajos de Juan Manuel Gemio, Carlos González, Alfredo Moreno, Juan Manuel Pérez y las fuentes del archivero de la Río Tinto Think, David Avery, así como los audios del documental del latido de la tierra y la película de Antonio Cuadri, El corazón de la tierra. Pues quizás este pequeño trabajo nuestro pequeño audio, sirva y pueda servir como homenaje a todos los que sufrieron la historia de aquel fatídico 4 de febrero de 1888.
Sintonizas Gallo FM. La radio de Elías Cuenca Minera.